quien crea que el genio no es más que un instante caprichoso del destino, que contemple el amanecer del año 206 a.C. en Ilipa, donde Escipión el africano no solo derrotó al ejército cartaginés, sino que despedazó por completo los dogmas de la guerra antigua para reescribir, con sangre y con el engaño más despiadado, el destino de todo un imperio. Esto no fue una batalla cualquiera, fue la exhibición magistral de un maestro de la guerra psicológica, una partida en la que el enemigo ya estaba derrotado antes siquiera de sacar la espada de la vaina. En las llanuras polvorientas del sur de Hispania, Escipión demostró que en el campo de batalla, la inteligencia es el arma más afilada de todas, capaz de perforar incluso las defensas más sólidas de la legendaria Casa de los Barca. Para comprender la verdadera magnitud de Ilipa, hay que mirar primero el oscuro telón de fondo de la Segunda Guerra Púnica. Roma, en aquel tiempo, se retorcía bajo la bota de Aníbal Barca en suelo italiano, después del horror de Cannas, donde decenas de miles de romanos habían caído dentro de un cerco mortal. Iberia, la actual España, era la última arteria vital de Cartago. Allí estaban las minas de plata inagotables que alimentaban al ejército invasor, y allí se reclutaban los mercenarios íberos más feroces. Si Iberia seguía en pie, Cartago seguía respirando. Si Iberia caía, Aníbal quedaría completamente aislado en el corazón de Italia. El Senado romano apostó todo a Publio Cornelio Escipión, un joven que aún no había cumplido los 30 años, pero que llevaba dentro un odio profundo tras la muerte de su padre y de su tío a manos de los cartagineses. Escipión comprendía que, para salvar a Roma, debía asestar una puñalada mortal en el corazón mismo del sistema de suministros enemigo en Iberia. Imagina que estás allí, bajo el sol seco y abrasador de Andalucía, en la primavera del año 206 a.C. El aire pesa, saturado de sudor, de cuero curtido y de una tensión tan espesa que casi asfixia, mientras cerca de 150.000 hombres se enfrentan cara a cara en la vasta llanura de Ilipa. A un lado se alza la poderosa coalición cartaginesa bajo el mando de Asdrúbal Giscón y Magón Barca, hermano del genial Aníbal. Disponen de más de 70.000 soldados de élite, entre ellos veteranos libios curtidos en innumerables campañas y 32 enormes elefantes de guerra, listos para aplastar a cualquiera que se atreva a interponerse. Al otro lado está Escipión con 45.000 hombres, de los cuales casi la mitad son aliados íberos recién incorporados, poco entrenados y de lealtad incierta. En número, Escipión estaba en inferioridad, pero en la mente de aquel joven general ya comenzaba a tomar forma un plan tan sutil como devastador, destinado a convertir la desventaja en una de las victorias más grandes de la historia, durante muchos días consecutivos. En Ilipa se repitió un mismo guión de manera casi tediosa, creando una monotonía aparente pero letal. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas rozaban las colinas escarpadas que rodeaban el valle, Asdrúbal Giscón desplegaba primero a su ejército con orgullo, colocaba en el centro a sus libios más veteranos, los guerreros más fieros y leales, dejaba en los dos flancos a las unidades aliadas íberas más débiles, y ponía delante la línea de elefantes para imponer terror desde el primer instante. Escipión respondía siempre con una formación aparentemente igual de rígida y previsible. Hacía salir a sus tropas más tarde, situaba a sus mejores legiones romanas en el centro para enfrentarlas directamente con la infantería libia y empujaba a sus aliados íberos más frágiles hacia las alas. Durante una semana entera, aquellos dos ejércitos colosales se limitaron a observarse bajo el sol ardiente del sur de Hispania, hostigándose con pequeñas escaramuzas entre los vélites y retirándose cuando la tarde empezaba a morir. Asdrúbal Giscón comenzó entonces a caer en la trampa psicológica de la confianza absoluta. Llegó a creer que Escipión era un general joven, rígido y predecible, incapaz de apartarse del viejo molde romano que hacía del centro el núcleo de toda la fuerza. Asdrúbal estaba convencido de que, cuando llegara la gran batalla, bastaría con usar a su infantería libia de hierro en el centro para fijar a los romanos.
mientras su superioridad numérica en las alas aplastaría a los débiles aliados íberos de Escipión. Pero Asdrúbal no comprendía que esa misma seguridad, esa fe ciega en la costumbre, era la soga que Escipión estaba apretando lentamente alrededor de su cuello, la noche anterior al día decisivo. Escipión dio una orden que cambiaría por completo el curso de la historia, mientras el campamento cartaginés seguía hundido en el sueño tras tantos días de espera agotadora. Escipión mandó que todos los soldados romanos comieran bien y prepararan armas y armaduras mucho antes del amanecer. Era un detalle crucial. Un guerrero con el estómago lleno y la mente preparada a combate con una eficacia muy superior a la de un hombre hambriento. Sorprendido y obligado a improvisar, cuando la pálida luz del alba aún no había alcanzado las torres de vigilancia enemigas, la caballería romana y los vélites lanzaron un ataque repentino contra las puertas del campamento cartaginés, entre lluvias de jabalinas y el desgarrador sonido de las trompetas de guerra. Asdrúbal Giscón quedó sumido en el desconcierto y el pánico. Sacó a toda prisa a sus tropas al campo, sin darles tiempo ni siquiera para probar un bocado ni beber un sorbo de agua. Los cartagineses irrumpieron en la llanura agotados, hambrientos y profundamente desorientados. Ese fue el primer golpe psicológico y físico. Escipión había convertido al enemigo en un ejército debilitado incluso antes de que comenzara de verdad el choque de lanzas y espadas. Pero el engaño más genial estaba en el cambio de formación ejecutado por Escipión en el último instante, cuando el polvo de la incursión inicial empezó a disiparse. Asdrúbal descubrió con horror que el tablero táctico había cambiado por completo. En lugar de colocar a las legiones romanas de élite en el centro, como había hecho todos los días anteriores, Escipión las había desplazado a ambos flancos, y en el centro, justo frente a los libios más curtidos de Cartago, solo dejó a los aliados íberos menos experimentados, con la orden de avanzar lentamente y mantener la máxima distancia posible para fijar al enemigo sin comprometerse a fondo. Aquello era la legendaria maniobra de la canae invertida. Escipión había aprendido de la derrota más dolorosa de Roma ante Aníbal y la estaba invirtiendo con una sutileza deslumbrante, transformando la fuerza principal del adversario en su debilidad más mortal. La batalla estalló con una ferocidad espantosa. En los dos flancos, las legiones romanas, aquellas máquinas de matar forjadas por la disciplina más severa, se lanzaron sobre los aliados íberos de Cartago como torbellinos de acero, los íberos cartagineses, ya debilitados por el hambre y el cansancio tras un despliegue precipitado, empezaron a quebrarse rápidamente bajo las estocadas frías, exactas y letales del gladius. Al mismo tiempo, los elefantes de guerra de Asdrúbal se convirtieron en la peor de las catástrofes, heridos por las lluvias de jabalinas arrojadas por los ágiles vélites. Aquellos monstruos colosales enloquecieron de dolor. Se dieron la vuelta y comenzaron a pisotear sus propias filas, aplastando a los soldados cartagineses que todavía intentaban resistir. Los bramidos de los elefantes furiosos, mezclados con los gritos desgarradores de los hombres, compusieron en Ilipa una auténtica sinfonía del infierno. En el centro, la infantería libia de élite de Cartago quedó clavada en el sitio en una impotencia absoluta. No podía avanzar, porque el enemigo retrocedía lo suficiente como para negarle el combate decisivo, pero tampoco podía desplazarse hacia los lados para socorrer a las alas, porque la caballería romana había bloqueado todos los accesos con un muro de acero. Eran como un gigante atado de pies y manos, obligado a contemplar en la más amarga desesperación cómo sus dos flancos eran despedazados poco a poco. El calor brutal del mediodía andaluz y el hambre que les retorcía el cuerpo exprimieron las últimas reservas de fuerza de los guerreros más orgullosos de Cartago. Cuando las legiones romanas terminaron de aniquilar las alas enemigas, ejecutaron una maniobra de giro tan técnica como letal y comenzaron a cerrarse sobre el centro cartaginés desde la izquierda y desde la derecha. El cerco se cerró con una crueldad absoluta. No hubo clemencia para los derrotados. La sangre tiñó de rojo la llanura de Ilipa, marcando la caída de un imperio cartaginés que durante décadas había dominado Iberia. Entonces,
Una tormenta repentina cayó sobre el campo de batalla, trayendo una lluvia torrencial que oscureció la visión. De forma inesperada, permitió a Asdrúbal Giscón y a un puñado de supervivientes escapar de la persecución final. Huyeron en la humillación, dejando atrás decenas de miles de cadáveres y con ellos todo el futuro de Cartago en tierras de Hispania. Las valiosas minas de plata que financiaban sin descanso la guerra de Aníbal en Italia pasaron para siempre a manos de Roma. Escipión había ejecutado un jaque mate perfecto sobre el tablero estratégico, cortando de raíz la fuente de vida de su enemigo y obligando a Cartago a retirar todas sus fuerzas para defender su patria en el norte de África. El legado de Ilipa consagró para siempre a Publio Cornelio Escipión como el general más grande de su generación. Demostró al mundo que los romanos no solo sabían imponerse mediante la fuerza bruta, sino que también poseían mentes tácticas extraordinarias capaces de adaptarse, transformarse y superar todo lo que el enemigo pudiera imaginar. La gran victoria de Ilipa fue el impulso directo hacia la batalla de Sama, pocos años después, donde Escipión se enfrentaría cara a cara con el legendario Aníbal para poner fin definitivo a la Segunda Guerra Púnica. Ilipa fue el lugar donde un joven forjó un carácter de hierro para convertirse en africanos, el hombre que conquistó un continente. Salvó a Roma del abismo y colocó las primeras piedras de la dominación milenaria del Imperio Romano sobre el mundo. La historia de Ilipa permanecerá para siempre como una prueba inmortal de que, en la guerra, no siempre vence el más fuerte, sino el más inteligente, el que se atreve a romper los viejos dogmas para crear lo imposible. Gracias por acompañarme a revivir estos instantes heroicos en Ilipa. La historia siempre pertenece a quienes se atreven a cambiar las reglas del juego. Y Escipión lo demostró de la forma más contundente sobre los campos ensangrentados de Hispania. Nunca subestimes el poder de la inteligencia ni la fuerza del engaño genial en el campo de batalla. Hasta pronto y nos volveremos a encontrar en las próximas epopeyas del mundo antiguo.